Hola, soy Manuel Trejo y les doy la bienvenida a la cápsula del Instituto para la Armonía y Regeneración del Ser. El día de hoy, en esta cápsula, lo que se me ocurre es vivir plenamente. Eso lo he asimilado a través del tiempo. Nos hemos dado cuenta que lo hemos vivido cotidianamente, sin imaginarnos, sin pensar qué irá a pasar en la tarde o más noche, porque pues la vida nos hemos dado cuenta que de un momento a otro la puede uno perder. Vivir cada día y disfrutar plenamente, pero eso solamente con el tiempo, con la vivencia, y como nadie sabe cuánto va a vivir, no nos programamos para... Y buscar el equilibrio, el repartir el cariño. De joven ingresé al ejército y estuve 10 años, en el cual después entré al club de alpinismo y estuve 7 años. Ya posteriormente me gustó la natación. A la edad que tengo, pues te digo, de ser deportista, no vicioso. Tomaba yo una que otra copa, sí, pero no por vicio, nada más por gusto. Pues te digo, me tocó de todo. Me tocó una gran esposa, unos grandes hijos y unos fabulosos nietos. Pues llevando una vida disciplinada, una alimentación sana y haciendo un poco de ejercicio, claro, el que me permite ahora ya mi edad, ¿no? Ser honesto, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, yo creo que por la experiencia de tantos años que ya tú mencionaste de lo que he hecho o intentado hacer en esto que me toca como vida, es primero desprejuiciarte y también no ser tan predispuesto a ser mejor en cuanto a la comunidad, el poder hacer muchas cuestiones en común para beneficio obviamente de más, no solamente para ti, para otro, para ampliar, o sea, como un círculo virtuoso. O sea, también es el cognoscitivo, o sea, el compartir tus conocimientos, tus sapiencias, porque nadie es dueño de la verdad ni de toda la información. En la medida en que tú compartes eso para que sea útil a otros, ya está multiplicándose a otros más. La felicidad no va a ser algo momentáneo, sino que va a ser algo permanente. el Instituto para la Armonía y Regeneración del Ser está celebrando el Día Internacional del Hombre 2023, con este podcast conmemorativo con las voces y personajes masculinos que han tenido un rol de liderazgo en sus carreras, y buscan compartir su sabiduría de la experiencia con la comunidad desde un enfoque local pensado en la globalidad de la evolución del ser humano. Salvador Trejo Barranco, ingeniero civil de profesión, nos comparte en esta edición especial sobre el Día Internacional del Hombre 2023. Salvador Trejo Barranco, para servirles. Bueno, pues lo que se me ocurre es vivir plenamente. Eso lo asimilado a través del tiempo. Y pues no es ningún sistema que tenga o que haya tenido alguna forma de llegar hasta esa edad, que lo hemos comentado entre compañeros de la misma edad. Sí, que en realidad no se programa uno para vivir tantos años, sino que nos hemos dado cuenta que lo hemos vivido cotidianamente, sin imaginarnos, sin pensar qué irá a pasar en la tarde o más noche, porque pues la vida nos hemos dado cuenta que de un momento a otro la puede uno perder, por accidente, por enfermedad. Hay muchos factores increíbles. Entonces, no, en realidad hay que vivirlo plenamente. Uno da vista atrás y se da uno cuenta desde el nacimiento, de la infancia. Hay quienes acordamos desde que estábamos en cuna o que nos cargaba nuestra madre en su regazo. No sé, me considero privilegiado porque recuerdo todos esos detalles de la infancia, que a veces parece que los invento, pero no, en realidad es de lo que recuerdo. Desde mi infancia, el kinder, la primaria, los deportes, la asistencia a la iglesia, si te toca como a mí ser acólito en alguna etapa de la vida, de la infancia sobre todo. Terminas tu primaria, viene el primer acto de graduación y continúa tu vida, pero muy despreocupados. Eso es lo que yo recomendaría a todos los niños, los jóvenes, los adultos. Vivir cada día y disfrutar plenamente. Después de que llegas a una etapa de licenciatura y requieres trabajar o tienes la suerte de encontrar un trabajo y te dedicas a trabajar y te casas y tienes a tus hijos y te dedicas nada más a ser proveedor, cosa que a muchos no sucede, y desatiendes lo más preciado de la vida, que son los padres, los hijos. Cuando eres un adulto mayor, llegas a los 80 y tantos años como yo, entonces te das cuenta que cometiste muchísimos errores, pero eso solamente te lo da la experiencia, y uno jamás dice voy a llegar a 80 y tantos años, jamás, si tú vas viviendo el día a día, pero
está bien, pero hay que sopesar las cosas y apoyarnos a ver en lo que te comentan otras personas de su vida, y que como ellos se dan cuenta que le dio preferencia a cosas que no tenían tanto valor que considerabas en ese momento. Pero eso solamente con el tiempo, con la vivencia, y como nadie sabe cuánto va a vivir, no nos programamos para días posteriores, pues solamente el tiempo, la edad, el intercambio de ideas con los compañeros, te vas dando cuenta qué es qué debió haber sido para ti lo más preciado. Entonces, no cometer esos errores, sino que hay muchos jóvenes inteligentes que siempre se van preparando muy metódicamente y han realizado la vida totalmente, y en consecuencia pues se deben sentir felices, satisfechos por haber logrado lo que ya se programó. Entonces yo creo que hay que sopesar qué es más importante para ti y saber que no estás equivocado y darle a ello importancia. Atender, vivir con tus hijos del día a día, primero con tus padres, con tus hermanos, vivir plenamente, darles toda la importancia que tienen, que es lo máximo en la vida. La familia es el núcleo más importante de la existencia. Tener a tus seres queridos cerca y proporcionarles toda la atención, cuidado que tienen a sus respectivas edades. Pues eso solamente es lo que se me ocurre de momento, que le demos más importancia a los días que se van viviendo cotidianamente. No me arrepiento porque fui muy feliz desde la infancia, pero sí me doy cuenta y lo confieso que no le di la verdadera importancia, porque uno cree que trabajar es lo más importante para que a la familia no falte nada. Pero no, hay que sopesar y buscar el equilibrio en repartir el cariño. Y no darle demasiada importancia a algo que a través del tiempo te das cuenta que no es todo lo económico, sino que lo más importante es lo sentimental. Pues muchas gracias. A continuación contaremos un cuento corto. Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado. El maestro le respondió: ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar, ni siquiera el maestro. Anthony de Melo. Raúl Acosta Palacios nos comparte qué es lo que ha ayudado a conservar la salud a sus 82 años. Raúl Acosta Palacios, 84 años. De joven ingresé al ejército y estuve 10 años, en el cual nos hacían siempre, después de honor a la bandera, a correr como 1 hora, y luego a campo traviesa igual. Posteriormente jugaba yo frontón a mano, y los jueves entrenábamos box para, si teníamos algún inconveniente con algún compañero, nos daban 3 minutos para sacar el ego. Eran los jueves. Y así fue la disciplina militar, en el cual después entré al club de alpinismo y estuve 7 años. Antes de octubre teníamos que hacer ejercicios físicos para poder ascender a la nieve. Entonces, eso fue durante 7 años en los 3 volcanes, Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Pico de Orizaba. Ya posteriormente me gustó la natación, y nomás por el desprendimiento de una retina del ojo izquierdo ya dejé de hacer ejercicios, pero actualmente me acabo de checar hace unos 4 horas en el Seguro Social y estoy bien de salud. Y entonces les agradezco que me hayan entrevistado, para que esa es mi forma de contestar a ver por qué llegué a esa edad. Se lo agradezco mucho a Samuel. La siguiente cápsula es traída para ustedes por The English Speaker Community, de eLabs Meetings. Te invitamos a practicar tu inglés en una comunidad que comparte tu propia cultura, pero en inglés. Comparte las mejores herramientas de crecimiento personal todos los jueves a las 7 p.m. en eLab Meetings. José Bedoya, maestro sastre, nos comenta el rol positivo que ha tenido en su carrera sobre el bien vestir para el International Men's Days 2023 en su comunidad más cercana, Puebla.
José Bedoya. A la edad que tengo, pues te digo, de ser deportista, no vicioso, tomaba yo una que otra copa, sí, pero no por vicio, nada más por gusto, sí. Pues te digo, me tocó de todo. Me tocó una gran esposa, unos grandes hijos y unos fabulosos nietos. La familia, claro, pero pues, después tuve suerte porque entré a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad. Y en la mañana en la Comisión Federal y en la tarde aquí en la salsería. De 8 a 4 en la Comisión Federal y de 5 a 11 aquí. ¿Cuántos años llevo con la salsería? De los 16, 70 años llevo de sastre. La salsería, ese tiempo, no, mi papá la fundó en 1936. La salsería tiene 86 años. Padre, está mi padre que lo fundó. Mi esposa era Graciela Cordero y se puso el Cordero de Bedoya porque ella hizo ese retrato. Mi padre tuvo un accidente, murió en un choque en la recta Cholula y a 15 días antes de ese accidente mi esposa le tomó esta foto y de esta foto hizo ese retrato. Esta foto está de mi papá y yo cuando se inauguró aquí hace 31 años, inauguramos acá porque estábamos en el centro y estamos 40 años, pero ya no era posible estar allá, no había lugar de estacionamientos, manifestaciones. Entonces hace 31 años, cuando hicimos este edificio, hace 40 años, ya lo hicimos con la idea de venirnos para acá. Me tachaban de loco porque aquí pasaba el río, el bulevar era el río. Me decía, ¿quién te va a ir a ver hasta allá? A los 15 días tenía yo el triple de trabajo acá que lo que tenía yo allá. Entonces, desde entonces, no ha bajado el trabajo, duro y duro y duro. Por eso estoy aquí, por eso me operaron de la columna. Agradecemos la invitación a la semana de celebración del Día Internacional del Hombre, The Voice of Men 360 y International Men's Day 2023 y al tercer observatorio global, que se celebrará de forma virtual desde Toronto, Canadá, del 13 al 19 de noviembre de 2022, por haber confirmado la participación de nuestro fundador Samuel Trejo con el tema propuesto para este año: romper los sesgos a través del compromiso masculino, que presentará de parte del Instituto para la Armonía y Regeneración del Ser. Víctor Rubén Reyes Tapia, médico de profesión, nos ilustra con unos consejos que le ha dejado gozar de excelente salud a los 74 años. Víctor Rubén Reyes Tapia, pues llevando una vida disciplinada, una alimentación sana, hasta le consta que consumimos sus productos y haciendo un poco de ejercicio, claro, el que me permite ahora ya mi edad, ¿no? Antes hice bastante ejercicio, entonces creo que esa es la solución, es decir, ser honesto, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde. Médico. Pues yo les sugeriría que repiensen los objetivos de su vida, que se los replanteen y que traten de vivir lo más acorde con las leyes de la naturaleza. Eso es fundamental. Entonces creo que esas son las reglas básicas para un bien vivir. Esta cápsula fue traída por ustedes por el IMD, el International Men's Day, Coordinación México. La frase de desarrollo humano de la semana: el sufrimiento no modifica lo que está sucediendo si los problemas tienen solución. ¿Para qué preocuparse? El sufrimiento no ejerce ninguna influencia sobre lo externo, pero sí modifica negativamente el estado mental del sufriente. Así que, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Esta es la pregunta que uno necesita hacerse siempre que se encuentre sufriendo. La aceptación acaba con el sufrimiento. Cuando la mente se satura de sufrimiento, ya está lista para trascenderlo y ya no necesita sufrir más. José Ballesteros Portals, maestro restaurador de la cura, nos ilumina con su filosofía de vida y lo que para él ha sido lo que le ha permitido evolucionar. Muy buenas tardes, yo soy José Ballesteros Portals, en Puebla. Bueno, por el principio de que voy a dejar de existir como persona, así va a ser, pero vamos a seguir siendo algo en este universo, ¿no? Bueno, yo creo que por la experiencia de tantos años que ya tú mencionaste de lo que he hecho o intentado hacer en esto que me toca como vida, es primero desprejuiciarte y también no ser tan predispuesto, ¿sí? Porque son limitantes, o sea, eso implica limitarte, condicionarte, ser un individuo de alguna forma atado a ciertas coyunturas o convencionalismos sociales. El poder librarnos del prejuicio o de las predisposiciones te permite acceder a ser mejor en cuanto a la comunidad. El poder hacer muchas cuestiones en común para beneficio obviamente de más, no solamente para ti, para otros, sino para ampliar, o sea, como un círculo virtuoso que efectivamente se vea reflejado porque van a participar otros en bien de los resultados. ¿Y esto qué implica? Que también no vemos que los resultados solamente de carácter material, o sea, también es el cognoscitivo, o sea, el compartir tus conocimientos, tus sapiencias, porque nadie es dueño de la verdad ni de toda la información. En la
medida en que tú compartes eso para que sea útil a otros, ya está multiplicándose a otros más. En la cuestión material, pues también, obviamente, sí, quien enseña a manejar un martillo de una forma más adecuada para que sea menos doloroso, menos cansado, también aporta esas mínimas aportaciones, valga la redundancia, para que otros puedan laborar y que te puedan apoyar en otros grupos o otras personas, está muy bien. O sea, más allá del simple hecho de ser altruista, ¿no? Que sea tu vida cotidiana, o sea, de ayudar a cruzar a una persona en la calle. Bueno, en nuestro caso, que nos conocemos, bueno, si a alguien se le escapa una bicicleta, oye, pues hay quien puedes ir a tal lugar para que te la arreglen. En esta ciudad ya pusieron algunas pequeñas estaciones de servicio que lamentablemente ya algunas ya fueron, pero que lo sepan que existe todavía, por lo menos la bomba sí, ¿no? Ya la herramienta pues ya en algunas cosas ya se la robaron. Esa es la parte negativa, que bueno, todavía tenemos que convivir con ello. Y la cuestión también de demostrar que todos somos efectivamente iguales, nada más que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, en el sentido de las oportunidades, que es lo que mencionaba hace un momento, o sea, si tú te das la oportunidad, primero que nada, que tú te das la oportunidad y sin ser egoísta, claro, esto también, porque no se trata de egocentrismo, que no es lo mismo, pero bueno, por ahí van emparentados, porque no se trata de que tú seas el mejor de la manada, sino que seas eso, y eso pues siempre va a ser bien recibido, considero yo. Hablan de la felicidad, muchos otros temas se habla, o corrientes de pensamiento, pues la felicidad es algo que también es bastante relativo, si lo queremos ver de manera negativa, pero si tú eres feliz un día y el otro día también, o sea, porque tenemos que tener conciencia de que al final de cuentas el mundo no es perfecto y la vida tampoco es perfecta. Entonces, si tú tienes en tu pensamiento o en el corazón, como claro algunos otros, hacia asumirlo, tienes eso bien precisado, la felicidad no va a ser algo momentáneo, sino que va a ser algo permanente. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que eso podría ser mi comentario a tu pregunta. Este podcast del Instituto para la Armonía y Regeneración del Ser, en concordancia con la celebración del Día Internacional del Hombre 2022, está dedicado enteramente a mi señor padre, el ingeniero civil Salvador Trejo Barranco, quien ha liderado con el ejemplo a nuestra familia y ha tenido un rol determinante en los logros de mis hermanos y de los míos propios. Te amamos, papá. Gracias por ser el mejor padre del mundo para mí. Finalmente, nos gustaría escuchar tus comentarios sobre esta última edición. Tomando el tema de las escuelas iniciáticas, nos gustaría saber qué temas de los que nosotros hemos manejado y de los que ustedes como audiencia han escuchado les gustaría entrar en profundidad. Nos encontramos para cualquier aclaración, duda o comentario en las redes sociales. Por último, te recordamos que puedes realizar donaciones vía PayPal al correo SME minúscula 13 2000 número completo, smel132000@gmail.com. Muchas gracias.